I just want to say that I'm sorry this happened in Thailand. Very sorry to make this to your country. I've always loved Thailand. I'm so sorry. Nosotros lo reteníamos en el país, haciendo que no saliese de Tailandia. Tenemos la mitad del cuerpo y todas las pruebas. No vamos a seguir buscando. Mi consejo, que confiese si no quiere morir. Surachate Hakparn nació en 1970 en la provincia de Songkhla, al sur de Tailandia, hijo de un policía subalterno cercano al teniente general Samer Damapon, es subjefe de Kunjin Pohaman, la exesposa de Thaksin Shinawatra. Bigyok completó su educación primaria y secundaria antes de ingresar a la Royal Police Cadet Academy, donde egresó como oficial en 1995. También se formó en la Escuela Preparatoria de Academias de las Fuerzas Armadas, donde se formó como superpolicía. Tras su graduación, en 1994, Surachate inició su trayectoria dentro de la Policía Real de Tailandia. De manera rápida ascendió por los rangos, comandando primero una estación de policía local y después en la Fuerza Especial 191 en Bangkok. Posteriormente fue trasladado a la Policía Turística, donde ganó reputación por combatir la delincuencia de extranjeros. Con el tiempo llegó a ser general de brigada y comandante de divisiones claves. Según publicó el Bangkok Post, Surachate fue considerado una estrella en ascenso en la fuerza, colocándose al frente de casos mediáticos, de inmigrantes ilegales, de carreras ilegales, de delitos informáticos. El perfil que lo mantuvo frecuentemente en los titulares. Por esa época surgieron especulaciones sobre sus vínculos políticos. En varias ocasiones los reportes señalaban que Bigyok estaba cercanamente vinculado con el viceprimer ministro y ministro de Defensa Pravit Gongsuwan, quien supervisa a la policía. El periódico The Nation publicó que Surachate tenía la oportunidad de servir a altos oficiales y que se le creía muy cercano a Pravit. Aunque el apoyo de Pravit no fue declarado oficialmente, estas afirmaciones fueron ampliamente reportadas por medios confiables y Surachate asumió los cargos de portavoz dentro del gobierno, como reflejo de esa relación. ¿Qué tal? Un gusto acompañarte, Ale. Lo cierto es que en estos momentos en Bangkok están prohibidas las reuniones de gente. Los medios de comunicación tienen severísimas restricciones sobre qué reportar. Esto es lo que pasa en este momento en Bangkok y en el resto de Tailandia. Hace poco más de una hora, el jefe del ejército, como bien dijiste, el general Prayut Chan-o-cha, habló por cadena nacional, ya estamos viendo el momento en el que lo dijo, diciendo efectivamente que esto era un golpe de Estado. Tenemos que aclarar que antes estaban bajo ley marcial y la oficina del primer ministro interino había dicho que esta declaración de ley marcial era unilateral del ejército. Para agregarte un poco más de información a lo que ya dijiste, se puede decir que hace 8 años hubo un golpe de Estado contra Thaksin Shinawatra, el entonces primer ministro y hermano de la primer ministra que fue depuesta hace 2 semanas luego de haber sido acusada de incumplimiento de las funciones de la función pública o de haber violado la Constitución con nombramientos irregulares. Así que tensión máxima en Tailandia, especialmente porque algunos cabecillas del oficialismo que apoyaban a Shinawatra dijeron que en caso de que haya un golpe y en caso de que la situación se siga deteriorando, ellos llevarían al país a la guerra civil.
Acaba de llegar de una cita importante con el ministro del Interior. Se quita el uniforme dominical para nuestra entrevista. Hacia 2015, Surachate ya era mayor general y en 2018 fue nombrado jefe de la policía turística. En septiembre del mismo año, 2018, ascendió a jefe de la Oficina de Inmigración, equivalente a director nacional, por orden de Pravit. Desde ese puesto inició campañas contra grupos delictivos, traficantes, estafadores, consolidando así su fama. Surachate Hakparn cuida su reputación de combatir con dureza las estructuras criminales en el Barrio Rojo. Queremos saber qué está haciendo contra la prostitución infantil. วันนี้เนี่ยในพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่มีโอกาสสูงนะครับแต่ว่าวันนี้ Las zonas de bares son zonas de alto riesgo para los niños. Precisamente hoy he decidido con el ministro del Interior que daremos instrucciones a todas las comisarías de policía del país para que controlen estrictamente todos los bares y discotecas. No toleramos la prostitución infantil. En Pattaya lo demostramos cerrando una cervecería donde trabajaban prostitutas menores de edad. A los perpetradores les esperan severos castigos. El jefe de policía nos agradece la entrevista. Volvemos a preguntar por el alemán detenido en Pattaya y sorprendentemente nos invita a filmar una reunión sobre el caso. Thank you. You're welcome. Confiscamos los recibos de consumo en el bar. Estaban en las mesas, en pequeños recipientes de madera. Cada recibo lleva el nombre de una empleada. Las mujeres y las niñas dijeron que debían conseguir que los clientes les compraran tantas bebidas como fuera posible. Luego escribían su apodo en la parte superior de cada recibo. Por eso sabemos que en el bar trabajaban 11 empleadas. Pudimos identificarlas a todas. Se lo puedo mostrar aquí. ¿Mayores de 18 años? No, no lo eran. Solo una de ellas era mayor de edad. La niña más joven que entrevistamos se llama Ann. Tiene 12 años. Entre 2018 y 2019 dirigió pesquisas destacadas. Por ejemplo, investigó el caso de la asesina serial apodada Amcianuro, Sararat Ransigutapon, confirmando en mayo de 2023 que un oficial de policía apoyaba a la criminal y anunciando que se emitiría una orden de captura. También impulsó operativos contra redes de trata de personas internacionales y fraudes turistas y supervisó la investigación de redes de inmigración ilegal. El 9 de abril de 2019, por orden del entonces ministro Prayut Chan-o-cha, Surachate fue sorprendentemente transferido de la Royal Thai Police a un puesto civil de asesor especial en la oficina del primer ministro, Prayut Chan-o-cha. El anuncio oficial publicado en el Diario Real dijo que se incluyó su nombre en una lista de funcionarios bajo investigación o con problemas de personal. Nadie explicó públicamente los motivos exactos. Medios como The Nation indicaron que tanto Prayut como el propio Surachate negaron dar detalles. Ese traslado es un hecho confirmado. El motivo nunca fue aclarado públicamente. En mayo de 2019, varios periódicos, incluyendo Manager, Thairat, Daily News, Khao-sot o Matichon, publicaron que Surachate vendía visas express de inmigración turística por 500 baht, acusándolo de estafa. Surachate negó categóricamente esa versión y presentó demandas por difamación contra esos medios. Tras su traslado, Surachate pasó meses fuera de los cargos policiales. A inicios de 2020 reportó que su coche había sido tiroteado mientras estaba estacionado en Bangkok. Él negó que el ataque fuera simulado y sugirió que podría estar vinculado a adquisiciones en inmigración. El caso nunca fue resuelto.
En mayo de 2021, Surachate logró reincorporarse oficialmente a la policía. El primer ministro Prayut ordenó su transferencia de nuevo a la Royal Thai Police. El vocero policial anunció que conservaba su rango y que probablemente retomaría su antiguo cargo en inmigración. Surachate presentó incluso una demanda contra Prayut, argumentando traslado ilegal. En todo caso, hacia finales del 2021 ya recuperó su carrera. Fue promovido a general de división y en noviembre de 2022 alcanzó el rango de general de policía, siendo nombrado subcomandante nacional de la Royal Thai Police, equivalente a viceministro del Interior de facto. El nombramiento como su jefe policial fue confirmado en comunicados oficiales. El detalle cronológico exacto apareció en reportes periodísticos. A partir de 2022, Surachate se consolidó como uno de los mandos más visibles de la policía. En 2023 encabezó varios operativos difundidos por la prensa. Por ejemplo, luchó contra bandas criminales extranjeras, violadores de leyes migratorias y redes de apuestas ilegales. Sin embargo, también surgieron tensiones internas, tras la decisión de octubre de 2023 de nombrar al policía general Torsak Sukhbimol como nuevo jefe de Policía Nacional, cuando Torsak era menos veterano que Surachate. Se intensificó una grieta entre las facciones policiales. Los medios confirmaron que esta rivalidad escaló al punto de que el primer ministro, Esreta Tavishin, trasladó simultáneamente a Torsak y a Surachate a cargos inactivos en la policía, a fin de facilitar una investigación. Surachate afirmó entonces ser víctima de un complot interno, alegando que las acusaciones en su contra eran fabricaciones de rivales. Estas disputas políticas se reflejaron en los medios y se informó ampliamente de las luchas de poder dentro de la Royal Thai que involucraban a él y a otros generales. Un caso muy visible fue el del grupo de rock disidente ruso B2. En enero de 2024 la banda fue detenida en Phuket por no tener permisos de trabajo. Surachate gestionó el proceso, como informó Reuters. Él declaró que los músicos solicitaron ser deportados a Israel y que fueron multados por trabajar sin permiso. Gracias a la presión internacional, los 7 miembros finalmente salieron rumbo a Tel Aviv en febrero de 2024, evitando ser enviados a Rusia.
El 25 de septiembre de 2023, la Policía de Crímenes Cibernéticos y las unidades especiales allanaron la residencia de Surachate en Bangkok en una operación contra sitios de apuestas en línea. Según la agencia, 8 de sus subalternos fueron ligados a redes de juego ilegal. Esto está confirmado. Surachate inicialmente resistió el registro y pidió que estuviera presente un oficial de rango superior, pero después cooperó. Más tarde declaró a la prensa que el allanamiento era un intento de desprestigiarlo políticamente. Durante el allanamiento circuló en internet un vídeo de Surachate cantando en una fiesta con una mujer apodada Mini, presunta dueña de un casino online. Surachate negó cualquier relación con ella y aseguró que la grabación lo estaba difamando. Dijo que Mini solo asistió sin su conocimiento a un festejo interno que él financió para sus oficiales. Este vídeo fue ampliamente discutido en prensa y redes, pero Surachate lo calificó de difamación política. El 1 de marzo de 2024, el primer ministro Tavishin suspendió temporalmente a Surachate de sus funciones, acusándolo de presuntos vínculos con el sitio de apuestas BNK Master. Conocido como Big Joke, quien fuera la cara mediática de la investigación criminal contra el español Daniel Sancho, se entregó este martes tras una orden de arresto por blanqueo de capital vinculado a una red de apuestas en línea. El 2 de abril de 2024, Surachate se entregó a la justicia para enfrentar cargos de lavado de dinero relacionados con esta red de juego ilegal. El arresto es un hecho confirmado. Fue liberado bajo fianza y negando los cargos. El 16 de agosto de 2024 se oficializó su destitución. Una orden real, registrada en la Gaceta Real, lo separó definitivamente de la Royal Thai Police. Bangkok Post reportó que la medida respondía a la investigación en curso por presunta complicidad con el juego en línea. La decisión fue retroactiva al 18 de abril de 2024, lo que lo inhabilita para competir por el cargo de jefe policial. Surachate apeló a la Comisión de Méritos Policiales, pero en agosto esa comisión ratificó su remoción. Luego elevó su defensa a la Corte Suprema Administrativa. El 13 de noviembre de 2024, la Corte Suprema Administrativa falló en contra de Surachate, declarando que su destitución fue legal. Esto es un hecho confirmado. El fallo, por 49 votos contra 5, contrae la orden de despido y elimina su última vía de regreso al cuerpo policial. La prensa señaló que antes del fallo hubo rumores, difundidos por simpatizantes, de que abogados de la Corte recomendaron su reincorporación. Sin embargo, estas versiones no fueron confirmadas oficialmente y se consideran información no verificada. En marzo de 2025, un comité disciplinario interno confirmó su despido de la fuerza. A lo largo de su carrera, Surachate contó con respaldo de distintos sectores del poder. Su padrino político más citado fue el general Pravit Gongsugan, viceprimer ministro y poderoso ex jefe militar. Medios como The Nation observaron que Surachate recibió favores de Pravit, por ejemplo, el nombramiento como jefe de inmigración por orden de Pravit, y se le consideraba cercano a ese líder militar.
En análisis académicos también se señala que como comandante de inmigración de 2018-2019 era visto como próximo a Pravit. Este apoyo político le dio visibilidad y tras la reincorporación en 2021 lo posicionó como eventual contendiente al máximo cargo policial. Sin embargo, con los cambios de gobierno su protección disminuyó. Tras la elección de Torsak Sukhbimol, ligado a círculos realistas como jefe de policía en 2023, Surachate quedó enfrentado a una facción rival. El primer ministro Sreta y luego Pantewan Shinawatra, tras su relevo en 2023, agosto de 2023, actuó con severidad contra ambos generales para acabar el conflicto interno. Al final, ni Torsak ni Surachate pudieron asumir plenamente el cargo de jefe. La decisión recayó en el general Kitirat Panfet en octubre de 2024. Este proceso evidenció la lucha entre grupos pro-Pravit y grupos más vinculados a la realista y a la nueva coalición gubernamental. Además de la cercanía con Pravit, se sabe que tras su reincorporación contó con el respaldo institucional del primer ministro Prayut, que autorizó su regreso. Algunos analistas sugirieron que vínculos con figuras del partido Palam Pracharat, formación de Pravit, y con mandos pro-Thaksin Paetongar. En cuanto a patrimonio e intereses, Surachate no figura públicamente en negocios propios. Sin embargo, ha trascendido que su esposa Sirinada posee acciones en varias empresas, alrededor de 10,17 millones de baht en total. Surachate declaró que esta riqueza proviene de herencias familiares. Eso afirmó al haber recibido casi 1.000 millones de baht tras la muerte del padre de ella. No hay evidencias de que Surachate maneje negocios privados mientras estuvo en funciones. Su esposa sigue siendo la figura vinculada a actividades empresariales. They have a strap, knife strap on the right chest, right? En la parte derecha del pecho tenía marcas de apuñalamiento. Strap, yes, strap. Knife strap. Esa es la causa de la muerte. No ha sido porque se diera con el lavabo. We find by the incident by the shirt of the Edwin. We find Edwin shirt. Hemos visto We find Edwin shirt. en la camisa de Edwin que hay marcas de apuñalamiento. Okay. Es muy importante que usted me diga si Daniel ha confesado esto o no. Sí, ha confesado que apuñaló a Edwin. Daniel ha confesado que ha apuñalado a Edwin. Daniel ha confesado que apuñaló a Edwin, cayó y se golpeó la cabeza, murió. En el año 2017 tiene acusaciones internas por uso indebido de poder en la unidad de inmigración. Además, se le vincula con deportaciones de birmanos por presión política y económica. En el año 2018 lidera redadas masivas contra inmigrantes ilegales, la mayoría birmanos, camboyanos y laosianos. También es acusado de trato inhumano y detención arbitraria. Surge un fuerte protagonismo mediático como jefe de inmigración. En el año 2019 es destituido abruptamente sin explicación oficial como jefe de inmigración. Hay rumores de tensiones con el entonces jefe nacional Chak Tip. Hay filtraciones sobre los negocios de su esposa vinculados a servicios para migrantes. Big Joe reaparece como asesor de la oficina del primer ministro.
En el año 2020 se le vincula a un trato preferencial a empresarios chinos vinculados al turismo y los visados VIP. Y además a rumores sobre conexiones con redes de trata de personas vía visas falsas. En el año 2021, las filtraciones sobre los vínculos con empresas de tecnología que proveen software a inmigración y además señalamientos por permitir ingreso de trabajadores ilegales vía Laos y Camboya durante la pandemia. En 2022 aumentan los rumores de que prepara una candidatura interna para jefe nacional de policía y además una presunta cercanía con empresarios del sector de apuestas online y aplicaciones móviles. En el año 2023, en septiembre, su casa es allanada. Hay 23 órdenes de arresto vinculadas a la red de apuestas de BNK Master. 8 policías implicados, entre ellos el teniente coronel Krit Parijaket, que es su mano derecha. Se lanza el vídeo viral cantando con Mini, empresaria de apuestas. Surgen datos de 2 empresas en nombre de su esposa vinculadas a eventos religiosos y tecnología. En el año 2024 se le suspende oficialmente por orden del primer ministro y comienza una investigación por parte de la ANAC. Hay empresas ligadas a su esposa bajo revisión fiscal y además declaraciones contradictorias sobre el flujo de dinero del BNK Master. En el año 2025 está a la espera de imputación formal por parte de la ANAC. El caso BNK Master sigue activo. Mini continúa prófuga. Krit Parijaket es imputado formalmente por corrupción y lavado. Surgen nuevos nombres de empresarios implicados, como el señor Om, el señor Taem y la empresa T-Network. ¿Qué es el BNK Master? Es una red tailandesa de juegos de azar en línea que movió miles de millones de baht, con ramificaciones financieras que involucraron a figuras policiales de alto nivel. Su estructura combinaba sitios web, cuentas bancarias de testaferros, lavado de dinero y supuestos pagos a funcionarios públicos para su protección. La policía cibernética tailandesa detectó operaciones fraudulentas vinculadas a apuestas ilegales en línea. Se emitieron 23 órdenes de arresto, incluyendo 8 policías activos, algunos directamente bajo el mando de Surachate Khappar, alias Big Jock. Las cuentas bancarias de civiles y policías fueron utilizadas para recibir transferencias vinculadas al BNK Master. Una cuenta controlada por el teniente coronel Krit Parijaket, subordinado directo de Surachate, fue la clave. Redistribuía el dinero que presuntamente acababa en manos de altos oficiales. Surachate implicado indirectamente. En marzo de 2024 se filtró un informe forense que mostró movimientos financieros sospechosos hacia personas cercanas a él. En abril de 2024, la oficina del primer ministro ordenó su suspensión temporal como subdirector de la Policía Nacional. El teniente coronel Krit Parijaket formalmente es acusado bajo los artículos 149 y 157 del Código Penal por abuso de poder. El caso está siendo evaluado también por la ANAC. Hay otros 22 implicados, varios ya han sido acusados y procesados, algunos con confesiones. Se identificaron flujos financieros por más de 1.200 millones de baht. Las imágenes filtradas, como el vídeo con Mini, y las redadas en su residencia han sido interpretadas como golpes políticos internos dentro de la Policía Real. El DSI, el Departamento Especial de Investigación, es la agencia de investigación criminal al estilo del FBI, encargada de delitos económicos, financieros y crimen organizado. Depende del Ministerio de Justicia. La NAC, la National Anti-Corruption Commission, la Comisión Nacional Anticorrupción, órgano autónomo que investiga delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y políticos. Tiene autoridad para suspender, acusar y remitir los casos a Fiscalía. El BNK Master es una red compleja de apuestas en línea con vínculos financieros hacia altos rangos policiales.
La evidencia más grave contra Surachate proviene de filtraciones y transferencias indirectas. Krit Parillaket, su subordinado, es el eslabón operativo más comprometido legalmente. Es clave en el manejo de las transferencias bancarias. El caso está en manos de la ANAC, quien debe decidir si formula cargos formales o archiva el caso. La DSI no es la encargada del caso en esta etapa. Existen fuertes elementos de conflicto político interno, porque la lucha por el poder en la policía tailandesa se cruza con la aplicación de la justicia. Una cuenta bancaria bajo el nombre del teniente coronel Krit Parillaket, mano derecha de Surachate, fue el eje del entramado. La red BNK Master, que es un sitio de apuestas ilegal, transfirió dinero a esta cuenta clave. Desde ella se enviaron fondos a policías de menor rango, quienes retiraban efectivo y lo entregaban en sobres en la residencia de Surachate. Estas transferencias se habían dado entre febrero y noviembre del 2022. La Oficina Antilavado de Tailandia, AMLO, detectó que primas de seguros de vida adquiridos por Surachate y su esposa, pagadas con dinero de BNK Master, fueron luego canceladas y convertidas en efectivo, alrededor de 1,7 millones de baht. Esto se consideran indicios claros de lavado de dinero. El uso de seguros para introducir fondos sospechosos en el sistema financiero y la redención posterior en efectivo diluyendo el rastro del dinero original. Como resultado, la ANLO congeló depósitos bancarios asociados, aproximadamente unos 480.000 baht combinados, y presentó una denuncia formal por lavado de dinero en enero de 2025. Al menos 8 policías han sido formalmente implicados o acusados de actuar como mula humana para retirar efectivo de las cuentas vinculadas al sitio BNK Master, incluido el propio Krit. La Corte emitió órdenes de arresto o citación para Kitichai Sankatawon, Natabut Badbae, Natanan Chuchak, Napansakor Haiker. Además, Surachate recibió 3 citaciones y luego una orden de arresto por presunta conspiración y lavado de dinero. Surachate y su defensa sostienen que todo es una campaña de difamación política para impedir su ascenso al cargo de jefe nacional de policía. Alegan que aunque el sistema judicial emitió citaciones y arrestos, no existe evidencia directa que pruebe que Surachate ordenó o se benefició personalmente de estas operaciones. Este es el resumen del mecanismo utilizado para el lavado. En cuanto a las cuentas mulas, Krit abrió la cuenta y redistribuyó fondos a policías para entrega en efectivo a Surachate. La evidencia es que hay investigaciones policiales y registros de las transacciones. En cuanto a las primas de seguros, hay fondos sospechosos usados para comprar pólizas de vida luego rescatadas. ANLO congeló y declaró lavado de dinero. Al menos 8 oficiales retiraron efectivo actuando como intermediarios, y la evidencia es que hay citaciones y órdenes de arresto vigentes. ANLO presentó cargos formales por lavado de dinero en enero de 2025. Además, congeló activos por 480.000 baht. Hasta junio de 2025, el caso BNK Master sigue en una fase crucial, en manos del NAC, sin resolución. La investigación ha avanzado con pruebas documentales detalladas y testimonios que involucran a policías, pero no se han presentado cargos judiciales definitivos ni sentencias. Las empresas a nombre de Sirinada Hakpan son CN True Progress, que es constituida el 21 de diciembre de 2017 con un capital social de 5 millones de baht. La actividad que reporta esta empresa es fabricación y distribución de productos de salud y belleza, es decir, cosmética. La dirección que aparece registrada es un dúplex en Vivavadi Ransit 60 en Bangkok. Y la participación es de Sirinada, que ejerce como la principal accionista y directora con el 80% de las acciones.
El resto se reparte entre familiares cercanos. La segunda empresa es Ranot Denrot. Esta empresa fue constituida en 1969, el 30 de diciembre, con diversas fuentes reconociendo su estructura familiar. La actividad es gestión de estación de autobuses y servicios de transporte en la provincia de Songkhla, al sur de Tailandia, de donde es originario Big Jok y su mujer. Sirinada forma parte del consejo directivo y posee alrededor del 15% de estas acciones, siendo una de las herederas del negocio familiar. Sirinada, además, aparece en registros como accionista o directora de al menos 3 entidades adicionales. Ranot Coffee and Restaurant Partnership, que es una organización dedicada a alimentos, bebidas, con una participación del 16,7%. Twin Chime Sea Lian, dedicada a la producción de equipo médico, con un 40% de acciones. Ranot Co., que es una empresa inmobiliaria de arrendamientos de la que posee el 28%. Los escándalos vinculados a estas empresas hasta la actualidad no se han anunciado, ni hay investigaciones oficiales vinculadas a estas compañías. La atención pública se ha centrado en sus actividades industriales y el considerable patrimonio familiar, pero no hay indicios formales de que estas empresas participen en los casos de inmigración, apuestas online o lavado de dinero o trata. Hasta ahora no hay ninguna auditoría hecha. Se han centrado en Surachate por abuso de poder, lavado de dinero, vínculos con redes ilegales como el BNK Master. Sin embargo, Sirinada ha sido señalada en filtraciones y reportes de prensa por ser la pieza clave en la gestión y fachada de las empresas utilizadas para el lavado de dinero y esos negocios ilícitos. Varias compañías vinculadas a ella, como por ejemplo la Twin Chime Sea Line, han estado bajo escrutinio por movimientos sospechosos, pero a día de hoy no se han presentado con una acusación formal directa contra ella, lo que podría indicar una estrategia para mantenerla protegida o simplemente que su papel es más discreto pero igual de crucial. Informes indican que su rol ha sido clave en operaciones financieras y en consolidar vínculos con empresarios y políticos que facilitan el blanqueo de dinero, lo cual podría sugerir una participación igual o incluso más profunda en la corrupción de Surachate. La red de influencias que rodea a la pareja incluye políticos y empresarios, y se cree que Sirinada ha sabido manejar estas conexiones con más cuidado para evitar la exposición directa. Important updates for travelers to Thailand. From the 1st of May 2025, all non-Thai nationals entering Thailand by air, land or sea must complete the Thailand Digital Arrival Card or TDAC online before arrival. This new digital system makes immigration processing faster, easier and more secure. No more paper forms. You need to register within 3 days before arrival by applying on the website tdac.immigration.go.th or scan this QR code. Don't forget, TDAC is mandatory from the 1st of May 2025. En 2019, mientras Big Jok era jefe de la policía de inmigración, hubo un escándalo de un contrato de alrededor de unos 2.000 millones de baht para implementar un sistema biométrico en inmigración. A lo largo de todos estos años, el sistema biométrico de inmigración ha dado fallos y además, en abril de 2025, el gabinete aprobó 3.000 millones de baht para reemplazar completamente el sistema biométrico anterior, a los que se suman 500 millones adicionales para mantener las operaciones provisionales. En mayo de 2025 se lanza una tarjeta digital obligatoria, la Thailand Digital Arrival Card, para recopilar los datos anticipados de la salud, visa e identidad de todos los turistas antes de que lleguen al país. En mayo se aprueba una ley que obliga a todos los turistas a registrarse digitalmente mediante la TDAC y a proporcionar los datos completos bajo sanciones si se incumplen.
¿Qué es el TDAC? El Thailand Digital Arrival Card es una plataforma digital oficial del gobierno tailandés que permite a los turistas y visitantes extranjeros registrar y enviar previamente sus datos personales de salud y de viaje antes de llegar a Tailandia. ¿Para qué sirve? Recolecta anticipadamente los datos, permite a las autoridades migratorias a recibir información como datos de pasaporte, detalles de vuelo, historiales de viaje, estado de salud, antes de la llegada del visitante. Facilita además el proceso de admisión en aeropuertos y puntos fronterizos al acelerar la validación y registro de los visitantes. Ayuda en el control y seguimiento de riesgos sanitarios para prevenir la entrada de personas con enfermedades contagiosas. Desde mayo de 2025 es obligatorio que todos los turistas completen el TDAC antes de su ingreso, bajo sanciones por incumplimiento. Complementa, aunque no reemplaza, el sistema biométrico ofreciendo una vía digital para mejorar la precisión y rapidez del control fronterizo. ¿Qué trampa o riesgos podría esconder el TDAC? La tarjeta recopila un volumen amplio de información privada: pasaporte, historial de salud, viajes previos, datos biométricos mínimos, fotos, etc. Esto puede abrir la puerta a un uso indebido, a filtraciones o vigilancia masiva, especialmente en un país con antecedentes de control policial fuerte. El TDAC no sustituye el sistema biométrico completo, las huellas, el escaneo facial, 3D, etc. Puede dar la impresión de un control efectivo cuando realmente no hay un filtro biométrico profundo, dejando vulnerabilidades. La ley obliga a todos los turistas a cumplir con el TDAC, pero existen pocas protecciones transparentes sobre qué pasa con los datos y quién puede acceder a ellos o cómo están asegurados. Hay una falta de regularización clara sobre el almacenamiento, el uso y el tiempo de retención de esta información. Si un turista tiene dificultades para completar la tarjeta digital, podría ser rechazado o sancionado sin alternativas claras. Dado el historial de corrupción y el abuso de poder en las instituciones policiales tailandesas, incluyendo las vinculaciones con Big Jok, existe el riesgo de que la información recolectada sea usada para perseguir, vigilar o presionar a ciertos grupos o personas. La cara A es que el TDAC es una herramienta útil para agilizar la migración, pero en manos de los policías corruptos tailandeses puede ocultar los riesgos del abuso de poder y de una falsa sensación de seguridad, especialmente en un contexto donde la transparencia y el control estatal son más que cuestionables. Para mediados de 2025, Surachate está formalmente fuera de la policía. La Corte Suprema Administrativa confirmó la legalidad de su despido y no puede ser considerado para altos cargos. Las investigaciones penales por apuestas ilegales continúan en instancias judiciales, pero hasta ahora no han derivado en condenas definitivas. Su caso sigue generando atención mediática debido a los cargos pendientes y a las intrigas políticas que lo rodearon. Yo calculo que en el término de 15 días máximo pasará a un tribunal de apelaciones y el tribunal resolverá, yo calculo, que sobre el otoño. Respecto a la condena. A la condena, si ha habido violación de derechos fundamentales, si se repite el juicio o si se rebaja a homicidio imprudente.